Hola con todos, en esta oportunidad vamos a hablarles sobre la genética y herencia. Las que participamos en este video somos Luciana Arce, Katy Rodríguez y Sayuri Camposano. Bueno, comencemos. ¿Alguna vez se han preguntado a lo largo de su vida por qué no tienen los ojos azules como el de su mamá o el cabello como el de su papá? ¿Y por qué sucede esto? Bueno, a esto se le llama genética. La genética estudia cómo las características y los rasgos físicos se transmiten de una generación a otra. La genética es una ciencia del siglo XX, que inició con el redescubrimiento de las leyes de Mendel. Estas leyes nos explican cómo las características se transmiten de una generación a otra. Estas leyes fueron enunciadas por Gregor Mendel en 1865, por eso es considerado como el padre de la genética. Estas leyes son tres, también conocidas como los tres mandamientos de la genética. Para poder entender mejor las leyes de Mendel, les daremos algunos conceptos básicos. Los alelos se encuentran en los cromosomas y representan las diferentes variaciones de un gen o una característica. Un individuo hereda dos alelos para un mismo gen, un alelo de la madre y un alelo del padre. Los alelos dominantes son los que determinan las características visibles y los alelos recesivos tienen menos probabilidad de determinar una característica. Homocigoto es cuando dos alelos son idénticos, ya sean dominantes o recesivos, y heterocigoto cuando los alelos son diferentes. Al hablar de genotipos nos referimos a la información que está en los genes y no se puede ver. Y si hablamos de fenotipos nos referimos a las características físicas de un individuo que se puede observar a simple vista. Ahora sí, sabiendo todo esto, podemos comenzar. Primero, tenemos la ley de uniformidad. Esta ley nos explica que al cruzar dos individuos de razas puras, toda su descendencia en la primera generación será igual, y serán heterocigotos. Al hablar de razas puras, nos referimos a que los alelos son iguales, ya sea homocigoto dominante o recesivo. Para visualizar mejor, se usa el cuadro de Punnett. Se le asigna una letra a la característica que usaremos. Los alelos dominantes siempre irán con una letra mayúscula. Para este experimento, cabe recalcar que Mendel utilizó semillas de chícharos, con la característica del color, unas amarillas y otras verdes. Luego tenemos la ley de segregación. La segunda ley simplemente nos dice que si cruzamos dos especies de la primera generación, vamos a obtener alguna característica diferente de la primera, porque se encontrarán los alelos recesivos. Y por último tenemos el principio de transmisión independiente. Mendel concluyó que hay rasgos heredados que se obtienen de manera independiente unos de otros, sin seguir un patrón establecido, y no afecta con la transmisión de otros rasgos. Para explicar esto, Mendel no solo usó la característica del color, sino también la textura, como por ejemplo semillas de chícharos que son amarillas y verdes, y otra característica será las semillas de chícharos que son lisas o rugosas. Con estas leyes, Mendel demostró que las características se heredan de manera independiente, pero guardan cierta relación con sus progenitores. La importancia de la genética se encuentra en la transmisión de caracteres hereditarios de un organismo, sus aportes sobre la evolución de especies o sobre dar soluciones a problemas congénitos o enfermedades. Ahora sí, sabiendo esto, en biología se entiende como herencia a la suma de procesos mediante los cuales las características físicas, bioquímicas y morfológicas de los seres vivos se transmiten de progenitores a descendientes. Esta dicha transmisión se da gracias a los genes. La genética es fundamental para la continuidad y existencia de la vida. Esto debido a que las ventajas adquiridas y exitosas se transmitan de una generación a otra. Bueno, eso fue todo. Esperemos haber ayudado a que entiendan un poco mejor lo que es la genética y herencia. Si algo no les quedó claro, los invitamos a leer estas páginas y artículos, los cuales les dejamos aquí abajo. Y muchas gracias por haber visto nuestro video. Hasta la próxima.